Vamos a estudiar en profundidad cuál es la norma que tiene que regular los supuestos de inexistencia de reproche penal como consecuencia de una interrupción del embarazo. El rechazo a la reforma de la ley del aborto, una de las principales reivindicaciones este 8 de marzo. Voces en contra que hemos escuchado en Madrid. Estamos aquí para evitar volver a las antípodas. Que a las mujeres se nos tutela nuestros cuerpos y se nos niega el derecho a decidir. Desde el año 1985, año en que se despenalizó la ley en 3 supuestos, hasta el día de hoy, en España, de cifras, diríamos, oficiales, hay 2 millones de abortos, o sea, mucho más que la Guerra Civil Española. Lo podríamos llamar un holocausto silencioso. El proyecto sale del Consejo de Ministros. 9:20 de la mañana en el Congreso, el ministro de Justicia responde a la pregunta que le hacen en la sesión de control. De repente, gritos en la Cámara. No tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo. Primero desconcierto, pero pronto se escucha claramente lo que dicen. Son ellas 3 activistas de Femen en la tribuna de invitados. El presidente de la Cámara mira entre sorprendido e indeciso hasta que da la orden. Procedan con cuidado, El aborto no es ningún derecho, ninguno, y lo que es un fracaso de la mujer en todos los supuestos. ¡Mi cuerpo es mío! Reivindican su cuerpo como algo suyo y solo suyo, como algo que solo les pertenece a ellas. Y hoy muestran contentas su pequeño triunfo. Nos damos por satisfechas de momento, aunque nos lo hayan admitido a trámite. Es lo que ha ocurrido en este registro mercantil de Madrid, una iniciativa sin precedentes. Ellas han registrado su cuerpo en un lugar donde se registran bienes inmuebles y las solicitudes se han aceptado a trámite. Como máximo 15 días recibirán la contestación en su... Si es positiva, que se hace, y si es negativa, con los recursos oportunos y con todo. Desde hace días, cientos de mujeres han intentado inscribir su cuerpo en 6 ciudades españolas ante la mirada atónita de los funcionarios. Usted dice que nuestro proyecto no considera el aborto como un derecho, y es verdad. ¿Y dice que eso es imponer nuestra moral? Señor Martín, eso es lo que hemos tenido en España vigente durante 8 años de gobierno del Partido Popular, pero durante 17 años de gobierno del Partido Socialista, porque esa ley ha estado vigente hasta el año 2009. La ley del 85 que no consideraba el aborto como un derecho, sino como un ilícito que en determinados casos se despenalizaba. Y el Consejo General del Poder Judicial podría pedir la retirada del anteproyecto de ley del aborto de Gallardón. Según está informando la agencia Colpisa, que ha tenido acceso al informe preliminar, los jueces reclaman al Gobierno que reconsidere y que retire ese anteproyecto. Aseguran que vulnera los derechos de la mujer y además advierten sobre los peligros de volver a un aborto clandestino. Gallardón está en racha, no se libra ni una semana de sumar nuevos objetores a su ley. Los últimos, los médicos, señalados como pieza clave de su reforma, a ellos les tocaría tomar la decisión final sobre el aborto. Su criterio estaría así por encima del de la mujer. Palabra de Gallardón. Pero cuando existe de verdad un daño físico, cuando existe de verdad un daño psíquico, el hecho de que en lugar de un solo médico tengan que ser 2 los que lo certifiquen, no puede significar ningún tipo de limitación. Pero esa bonomía de Gallardón es una solución perversa para la organización médica colegial. 2 meses después, ellos sí que le ponen límites al ministro. Escuchen, porque es tajante. No creemos que haya que etiquetar a una mujer que está desesperada y que es una situación extremadamente compleja y extremadamente dolorosa, ni de enferma mental, y menos y tener que adivinar el futuro. Creo que esa no es la solución. Esa es una solución perversa, ¿no? ¿Y por qué es tan subjetivo aplicar un criterio de sí como de no? Y esto lo dice en nombre de 52 colegios médicos de España, los mismos que este sábado ya se pronunciaron por escrito. Piden incluir el supuesto de malformación grave y que la decisión sobre el aborto no quede en manos de terceros. Y no son los primeros en decirlo. Ginecólogos, psiquiatras y expertos en diagnóstico prenatal criticaron de entrada la falta de consulta. Corresponde al Gobierno la tarea de proteger, respetar y garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las mujeres, asegurando el acceso, calidad y disponibilidad de los servicios de salud que ellas requieren. Uno de estos servicios es la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en algunos supuestos el embarazo puede suponer una amenaza para el bienestar de la mujer. En una sociedad democrática es imprescindible que los individuos estén informados, decidan responsablemente y asuman los objetivos de los programas preventivos, es decir,
los poderes públicos no deben tutelar a las personas. Su función es la de dar información y las herramientas necesarias para que decidan lo mejor y de esta manera minimizar los problemas de salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que un 13% de las aproximadamente 600.000 muertes relacionadas con embarazo en el mundo son resultado de abortos inseguros. Estas cifras justifican la necesaria intervención del Estado y de los servicios sanitarios para garantizar que estas prácticas se lleven a cabo de la forma legal y segura. Actualmente, el debate sobre el aborto ha vuelto a las calles. El anteproyecto de reforma propuesto por el actual gobierno de Mariano Rajoy constituirá un retroceso legislativo. Para situarnos en el contexto histórico, hagamos un breve recorrido sobre las diferentes leyes que han existido en nuestro país. España ha tenido 2 leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Hasta 1985, la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Solo se permitió un breve espacio de tiempo en Cataluña. Durante la Segunda República, entre 1936 y 1938, en plena guerra civil. No fue hasta 1985 cuando se despenalizó el aborto del Código Penal. Con esta ley se despenalizó el aborto en 3 supuestos: violación, malformación del feto y en el caso de peligro físico y psíquico para la madre. Madre de 3 hijos, desea abortar. Soltera, 18 años, desea abortar. 27 años. A consecuencia de una violación quedó embarazada, desea abortar. En 1983 el aborto era la primera causa de muerte entre las mujeres en edad fértil. Cada año unas 100.000 abortaban clandestinamente. El viaje no es un viaje de placer. Van a Londres a abortar. La televisión de la época mostraba la peripecia de aquellas mujeres, las menos, que podían abortar en el extranjero. Que soy muy joven para considerar el papel de madre y además el papel de madre soltera. Pero la mayoría abortaba en condiciones penosas, con métodos tan sórdidos como el perejil o las agujas de calceta. Ella hervía agua, allí echaba un contenido, nos dijo que era alcohol, ella lo introducía en la vagina, luego después, una vez de haber introducido eso en la vagina, pues nos daba una copa de coñac, un café negro y 2 aspirinas. Así estaban las cosas cuando un 2 de febrero de hace 25 años el gobierno decidió despenalizar parcialmente el aborto. ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! El debate saltó a la calle. A los grupos feministas les parece insuficiente. Reclaman un aborto libre y gratuito. El aborto no es un delito. Estaremos siempre igual, siempre igual. A no ser que se despenalice totalmente el aborto, salga del Código Penal, de donde debió de salir en aquel momento, pero como siempre las mujeres quedamos en segundo lugar. Los contrarios al aborto, con los obispos a la cabeza, exigieron la retirada del proyecto. ¿Qué valor tiene la vida humana? Es un debate que no se puede cerrar porque va al fondo de cuestiones fundamentales, a la raíz del tema que es la defensa de la vida. Pere Enguís recuerda bien aquel año 83. Pasó por la cárcel acusado de aborto, aunque como otros ginecólogos terminó siendo indultado. Es un problema social. Las mujeres en España abortan, las de derechas, las de izquierdas, con Franco, sin Franco, con la democracia y sin la democracia, con la iglesia y sin la iglesia. La ley del aborto fue recurrida por inconstitucional y tardó 2 años en empezar a aplicarse. Desde entonces, cada cierto tiempo, los problemas se repiten. Aunque la ley de supuestos de 1985 sentó los cimientos del aborto seguro en España, no fue hasta la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando el aborto fue totalmente despenalizado y se cambiaron los supuestos de la ley anterior por una ley de plazo. De esta forma, España equiparaba su legislación en cuanto a interrupción voluntaria del embarazo a la legislación que primaba en el mapa europeo. Hemos aprobado una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que trata simplemente de hacer las cosas más seguras para las mujeres y de evitar que cualquier mujer vaya a la cárcel por tener una interrupción voluntaria del embarazo. A la vez que es una ley más preventiva de embarazos no deseados. Tengo que decir que hay hipocresía. Tengo que decir que hay hipocresía en algunos dirigentes del Partido Popular, porque gobernaron 8 años, hubo un número de abortos muy amplios en nuestro país, con una ley que se demostró que no daba garantías suficientes,
que tenía una regulación que dejaba mucho que desear para que todo el proceso tan duro y difícil de interrupción voluntaria del embarazo dé garantías a las mujeres, y ahora les oigo decir ciertas cosas que no son homologables a lo que representa el centro derecha en la Unión Europea. Esta ley que hemos aprobado en el Parlamento de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que está en la media de los países europeos, donde, como se sabe, gobiernan en muchas ocasiones partidos de centro derecha, donde han sido propuestas y apoyadas por partidos de centro derecha. Y sinceramente me parece que le sitúa en una posición ultraconservadora, ajena a lo que es, a lo que debe ser una comprensión del difícil trance que es interrumpir voluntariamente un embarazo. Se trata de que ninguna mujer vaya a la cárcel. Es un compromiso que he expresado en muchas ocasiones, está ya en la ley, que ninguna mujer se sienta intimidada, que no se sienta intimidada ni amenazada por lo que pueda decir el Código Penal o por cualquier actuación, y por supuesto que se respete con más garantías y con más seguridad. Y espero y deseo que esta ley sirva también para prevenir embarazos no deseados. En esta regulación, el aborto es libre hasta las 14 semanas. Hasta la semana 22 se puede abortar en caso de graves riesgos para la vida o salud de la mujer, o si el feto padece graves anomalías. Después de la semana 22 se puede abortar en caso de que haya una malformación incompatible con la vida del feto o éste padezca una enfermedad de extrema gravedad e incurable. Uno de los puntos que más ampollas ha levantado ha sido el que concierne al aborto por parte de menores de edad. Una mujer entre 16 y 17 años puede tomar la decisión de abortar sin consentimiento expreso de sus representantes legales, aunque al menos uno de ellos, padre, madre o tutor, deberá ser informado de la decisión que ha tomado la menor. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. ¿En qué consiste el anteproyecto de ley del aborto propuesto por el actual gobierno? El aborto se penalizaría salvo los siguientes supuestos: en caso de violación y en caso de peligro para la vida física y psíquica de la madre. Y la malformación del feto no está ni siquiera contemplada, por lo que es incluso más restrictiva incluso que la ley de 1985. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Es una ley que regula esta situación de manera equilibrada. La ley es una ley equilibrada. Esta ley defiende y protege siempre a la mujer, su salud física y psíquica y su dignidad personal. Hay algunas cosas de la reforma tal que he conocido que no me gustan. Personalmente, y lo he dicho también en muchas ocasiones, estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos. Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo. Creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. Yo, por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón, que es la reforma del gobierno. Me siento cómoda con todas las decisiones del gobierno. Muchas gracias. Pero en cualquier caso, estos son declaraciones, opiniones, y ya saben que aquí nos gustan los datos para que sean ustedes quienes saquen las conclusiones. Y cuando hablamos de datos, como siempre, también en este 2014, Natalia Hernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Queremos ubicarnos, así que queremos saber qué ocurre en otros países, porque se utiliza esa comparación por parte de algunos dirigentes del PP. Creo que nos has traído un mapa. Cuéntanos. Sí, hemos traído en primer lugar una gráfica que nos va a mostrar exactamente cómo es la ley del aborto en Europa. De los 28 países que hay en la Unión Europea, 21 tiene una ley de plazos, 6 una ley de supuestos y tan solo hay un país en la Unión Europea donde está prohibido totalmente el aborto. El Código Penal rige en Malta, es el único país donde está prohibido totalmente, pero ya ven que hay una escala donde la mayoría están en uno, en la ley de plazos, y el resto están supuestos o prohibición total. La pregunta clave, Natalia, ¿dónde está España ahora, antes, insistimos, antes de que se apruebe la ley de Gallardón? Bueno, pues actualmente España se encuentra donde está la mayoría de países de la Unión Europea, en la que rige la ley del aborto a través de plazos. Es decir, una mujer puede interrumpir su embarazo libremente, siempre teniendo en cuenta una serie de fechas que van pues desde los, por ejemplo, 10 primeras semanas en Portugal hasta
hasta las 24 semanas en Holanda. España, como decimos, hasta este momento está aquí, en este grupo de países. Hasta que entre en vigor la ley, veremos cómo entra en vigor, si tienen fuerza esos comentarios que hacen algunos dirigentes internamente del Partido Popular y tan públicamente también. Ahora mismo España está con la mayoría de países, nos decías, Natalia, de la Unión Europea. ¿Cómo quedaría España si pasa esa ley, si sigue adelante la ley Gallardón? Bueno, pues España formaría parte del grupo de países donde el aborto pues se rige por una ley de supuestos. Es decir, la mujer puede abortar, pero siempre y cuando cumpla unas determinadas características. Aquí tenemos, como decimos, a 6 países. España formaría parte de este grupo, donde tenemos pues desde Reino Unido, donde por ejemplo allí, Ana, el aborto sí que contempla unos supuestos más amplios que en otros países que forman esta lista, como por ejemplo pues se puede abortar por motivos socioeconómicos. Estos son los 6 países donde estaría España si sale adelante la ley, digamos, las leyes más restrictivas, si sale adelante también estaría España entre ellas, y hay casos llamativos, vamos a decir. Pongamos algunos ejemplos para que la gente se haga una idea de dónde están las leyes más conservadoras, dicen algunos, más restrictivas en este último grupo de países donde se situaría España. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Irlanda, tan solo se permite el aborto en caso de muerte para la madre, ni siquiera se recoge la violación o el incesto. Y como decimos, pues España se parecería a estos países porque contemplaría, siempre teniendo en cuenta esa propuesta de Gallardón, tan solo 2 supuestos, que es la violación y un riesgo importante para la mujer. Hay que tener en cuenta que también tenemos que destacar que hay un solo país en la Unión Europea que no tiene ninguna ley del aborto, que está además prohibido, es Malta. Incluso pueden meterte a la cárcel por abortar. La mujer se ve obligada a pasar por un tortuoso proceso burocrático, que explicaremos de la siguiente manera. Ella tiene un embarazo imprevisto, no buscado o no deseado. Decide abortar. Lo primero que hace es que visita al médico de cabecera, quien certifica el embarazo y la deriva a un psiquiatra. El psiquiatra le realiza una entrevista, emite un informe y determina que el embarazo es un riesgo. A continuación, se repite el proceso con un segundo psiquiatra, el cual debe estar de acuerdo con el primer psiquiatra. Le realizará una entrevista y otro segundo informe. Con todos estos informes, tendrá que acudir de nuevo al médico de cabecera, el cual la derivará a los servicios sociales. En los servicios sociales será sometida a un asesoramiento completo, con el objetivo de que no aborte. En el caso de no conseguirlo, se le extenderá otro certificado más. A la mujer se le obligará a estar 7 días de reflexión, para decidir si aborta o no. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado, solo que será demasiado. Si consigue superar todas estas pruebas, dentro de las 22 primeras semanas podrá realizar la intervención. ¿Y qué pasa si eres menor de edad? Si tienes menos de 16 años, se requerirá el consentimiento expreso de la madre y del padre. Y si tienes entre 16 y 18 años, el asentimiento del padre, madre o tutores. Pero, ¿y si la madre y el padre te dicen que no? Pues decidirá el juez. Entre 16 y 18 años prima la voluntad de la menor, siempre que no se constate su falta de madurez. Con menos de 16 años prima la voluntad de los progenitores o tutores, salvo que se acredite que se va en contra de la protección del interés de la mujer. Dicen que todo el proceso judicial no puede superar los 8 días. Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país. Así reza el acertado título del comunicado de los sanitarios en contra del anteproyecto de la ley propuesto por el gobierno de Mariano Rajoy. Si vamos a hablar de realidad social, empecemos por hablar de las legislaciones y sus consecuencias en los individuos. Como se ha podido constatar en un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, eliminar las restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna causada por el aborto inseguro y, por lo tanto, una disminución de la mortalidad materna. Los países con más mortalidad de mujeres a causa de abortos inseguros son precisamente aquellos donde las leyes penalizan y ponen restricciones al aborto. Algunos detractores del aborto consideran que su despenalización y la adhesión del servicio a la cartera de la Seguridad Social provocará un aumento masivo de abortos. Estos argumentos son rebatidos por los actuales datos de 2012 del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, donde se puede constatar que el aborto ha disminuido en un 5% frente a los datos de 2011. La legislación actual no solo garantiza la interrupción voluntaria del embarazo bajo las máximas condiciones sanitarias, sino que también ha permitido el reconocimiento de la maternidad como una opción personal y ha posibilitado una mayor seguridad jurídica.
Como ya se ha expresado más arriba, en este trabajo, el Estado debe proporcionar la información necesaria para que la ciudadanía tome las decisiones convenientes de manera libre y autónoma, conscientes de los riesgos y las consecuencias de sus acciones. Precisamente eso es algo que evita el susodicho anteproyecto. El texto elimina la información en materia de salud sexual y reproductiva y elimina la estrategia preventiva. Uno de los grandes errores que podemos contemplar en el texto es el tratamiento que éste hace de la mujer. Esta es considerada una víctima, incapaz de decidir por ella misma, y pone en manos de terceros la toma de una decisión tan delicada como es la interrupción voluntaria del embarazo. La ley las considera tan incompetentes que en caso de incumplir la norma no tendrían ningún castigo alguno. El arduo camino que una mujer tiene que sortear en caso de querer abortar es enrevesado, y acentúa más la visión paternalista de la reforma, teniendo que pasar por 2 psiquiatras que den luz verde a su petición. La Asociación Española de Neuropsiquiatría se posiciona del lado de la mujer, argumentando que la mujer que aborta no es una enferma mental, sino que se trata de una decisión libre del ámbito de la vida sexual y reproductiva de ésta, y como profesionales su labor no es la de tutelar una decisión tan bibliográficamente relevante. La no inclusión del supuesto de la malformación en el anteproyecto contrasta con los últimos recortes en ayudas para la dependencia. Es una postura muy cruel pretender que la mujer que desea abortar no pueda en este supuesto, y después no respaldarla con prestaciones que cubran las futuras necesidades que la malformación del feto produzca. Esta reforma acabaría con las diferentes conquistas en materia social que se han alcanzado en las últimas décadas, pretendiendo volver a un pasado oscuro, donde primaba la desigualdad social. Solo aquellas mujeres con recursos económicos suficientes serán las afortunadas que puedan viajar a países, donde la legislación es favorable a su situación, mientras que otras se verán obligadas a refugiarse bajo los brazos de la clandestinidad y la inseguridad sanitaria. Roguemos para que el Ejecutivo pierda esa venda que nuble sus ojos, y no deje ver lo que demanda la ciudadanía, porque independientemente de la postura que se tenga sobre el aborto, este debe ser una cuestión de salud pública.